Dios les bendiga, hermanos. Una bendición es estar nuevamente compartiendo la palabra de Dios en estas meditaciones en el Salmo 119. El salmista dice en este salmo: mis labios rebosarán alabanza cuando me enseñes tus estatutos. Una de las cosas que hemos estado haciendo mi esposa y yo en este tiempo de pandemia, en el tiempo que no podemos congregarnos, asistir a la iglesia, es que en las tardes, en las noches, cantamos himnos del himnario y oramos. Y ha sido de mucha bendición este tiempo en este sentido, porque ha sido de edificación el cantar estos himnos, el recordar estos himnos y meditar en la palabra de Dios a través de estos cantos. De manera que en este tiempo nosotros ya cantamos todos los himnos del himnario. De hecho, ya vamos cerca de la mitad de la segunda vuelta en el himnario. Y hay un himno en nuestros himnarios que se llama Padre, tu palabra es, y que está basado en el Salmo 119. Y quisiera compartirlo con ustedes. Padre, tu palabra es mi delicia y mi solaz, y es siempre a ti mis pies, y a mi alma traiga paz. Es tu ley, Señor, faro celestial, que en perenne resplandor, norte y guía dan mortal. Si obediente oí tu voz, en tu gracia fuerza hallé, y con firme pie y veloz por tus sendas caminé. Es tu ley, Señor, faro celestial, que en perenne resplandor, norte y guía da mortal. Son tus dichos para mí, sendas fieles de salud. Dame pues que te oiga a ti, con filial solicitud. Es tu ley, Señor, faro celestial, que en perenne resplandor, norte y guía da mortal. Sin duda, la alabanza a Dios es una parte fundamental de la vida cristiana, y en el Salmo 119 se trata de este tema en varias ocasiones. Pero antes de entrar en materia, pidamos la dirección de Dios. Señor, agradecemos que podemos buscar tu rostro y buscar tu palabra. Agradecemos por las enseñanzas que tú nos das. Enséñanos hoy también, Señor, y ayúdanos a meditar en tu palabra. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. En el Salmo 119 dice, por ejemplo, el salmista, versículo 7, te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Versículo 54, cánticos fueron para mí tus estatutos en la casa donde fui extranjero. Versículo 62, a medianoche me levanto para alabarte por tus justos juicios. Versículo 108, te ruego, oh Jehová, que te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca, y me enseñes tus juicios. Versículo 164, 7 veces al día te alabo a causa de tus justos juicios. Versículo 171, mis labios rebosarán alabanza cuando me enseñes tus estatutos.
versículo 175. Viva mi alma y te alabe, y tus juicios me ayuden. La alabanza a Dios está indefectiblemente ligada a la palabra de Dios. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios, dice el salmista. Y luego también dice, mis labios rebosarán alabanza cuando me enseñes tus estatutos. Y otros textos que hemos leído. El predicador inglés Charles Spurgeon escribió, los impíos ignoran la ley de Dios, los justos cantan sobre ella. Esto es verdad. La alabanza debe estar enraizada profundamente y fuertemente fundamentada en la palabra de Dios. A Dios le agrada que sus hijos le alaben con su palabra. Dice, por ejemplo, el Salmo 71, asimismo yo te alabaré con instrumento de salterio, oh Dios mío, tu verdad cantaré a ti en el arpa, oh Santo de Israel. Tu verdad cantaré a ti en el arpa, dice el salmista. Cuando David agradece a Dios en el Salmo 30 por haber sido librado de la muerte, expresa, ¿qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? ¿Te alabará el polvo? ¿Anunciará tu verdad? David aquí asume que alabar a Dios incluye el anunciar la verdad de Dios. Lo mismo encontramos en el Salmo 56. Dice en el versículo 4, en Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? En Dios alabaré su palabra. Lo mismo repite en los versículos 10 y 11. En Dios alabaré su palabra, en Jehová su palabra alabaré. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Este salmo David lo escribió cuando, huyendo de Saúl, vivió entre los filisteos, los enemigos del pueblo de Dios, y se sintió abrumado por la iniquidad de ellos. Entonces David recordó la palabra de Dios y se fortaleció en ella. En Dios alabaré su palabra, dijo. En Jehová su palabra alabaré. Si David escribió el Salmo 119, entonces puede ser que hace referencia a aquella ocasión cuando vivió entre los filisteos, cuando escribe en el Salmo 119, 54, cánticos fueron para mí tus estatutos, en la casa donde fui extranjero. Cánticos fueron para mí tus estatutos, en la casa donde fui extranjero. David recordó y cantó la palabra de Dios en ese tiempo de aflicción, viviendo entre los enemigos de Dios. Si el autor del Salmo 119 fue Esdras, también sabemos que Esdras experimentó el exilio en Babilonia y la tristeza que expresa el Salmo 137, que es un lamento de los cautivos que estaban en Babilonia. Y este salmo dice, junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces, en medio de ella, colgamos nuestras arpas, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo, cantadnos algunos de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Dice este salmo. Para Esdras entonces la palabra de Dios fueron los cánticos que le sostuvieron en aquella tierra extraña durante todos los años de exilio.
Cánticos fueron para mí tus estatutos en la casa donde fui extranjero. El salmista escribe también bajo la inspiración de Dios en el versículo 7 y en el versículo 171. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Mis labios rebosarán alabanza cuando me enseñes tus estatutos. Vemos que hay una relación inevitable entre el conocer y obedecer la palabra de Dios y la alabanza de un corazón recto. En su conversación con la mujer samaritana, Jesús le dijo: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. La adoración es mucho más que alabanza, y Dios busca que se le adore en espíritu y en verdad. Aquí se refiere a la verdad de la palabra, a la verdad del Evangelio de nuestro Señor. Ahora, quiero decir esto, hermanos. Si la palabra de Dios, como el salmista en el Salmo 119, hemos visto y vamos a seguir meditando en ella, si la palabra de Dios es consuelo en la aflicción, si da más deleite que las riquezas, si la palabra de Dios es una palabra que nos vivifica, si es una palabra que nos fortalece, si la palabra de Dios nos bendice, nos sustenta, si nos da libertad, si la palabra de Dios, como dice el Salmo, nos da gozo y nos da sabiduría, si esta palabra es una palabra eterna, ¿por qué no alabar a Dios con su palabra? ¿Por qué no cantar la palabra de Dios? Es triste reconocer que mucha de la alabanza en la actualidad se está alejando poco a poco de la palabra de Dios. Las alabanzas contemporáneas, no todas, pero muchas de ellas, se van vaciando gradualmente del contenido bíblico. Ahora los cantos se basan en experiencias o sentimientos personales y parece que se busca más despertar sentimientos bonitos en las personas. No es malo sentir bonito al alabar a Dios. Lo malo es que a veces eso es lo único que se busca y el canto es solo una excusa para experimentar alguna sensación agradable y placentera. Es también innegable que hay cantantes cristianos que componen más para vender y llenar los auditorios en sus conciertos que para alabar a Dios. Por eso estos cantantes van eliminando la palabra de Dios de sus cantos. No les llamaré alabanzas, van eliminando la palabra de Dios de sus cantos y van evitando cada vez más hablar con claridad de Dios y de Jesucristo. De manera que los cantos se van haciendo cada vez más ambiguos. Y así el cantante puede tener un público más amplio al cual venderle su producción. Un público más amplio que asista a sus conciertos. Entre más ambiguo sea el canto, a más personas les va a gustar. Porque los cantos llegan a ser tan ambiguos que se le pueden cantar a un santo, se le pueden cantar a una virgen, se le pueden cantar a la muerte o a quien sea, incluso a la novia o a la esposa. Anteriormente di el ejemplo del canto que dice: aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir, sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Puedo sentir tu presencia, tú estás aquí, puedo sentir tu hermosura,
tú estás aquí, y así sigue el canto. Este canto fue entonado para el Día de los Muertos y solo le cambiaron la palabra Señor por la frase mi amor. Y ya, el resto del canto es tan ambiguo que se pudo sin ningún problema dedicar a los muertos en el Día de Muertos. Así es la ambigüedad que se ve hoy en los cantos que dicen ser de alabanza para Dios. Pero yo creo que hay en la iglesia cristiana talentos que Dios ha dado para componer y poner música a la palabra de Dios, tomar de la palabra de Dios para alabar a Dios. Oremos que el Señor levante de entre nosotros que nos lleven a cantar más la palabra de Dios. Otra enseñanza que encontramos en este salmo sobre la alabanza está en el versículo 62. Dice el salmista: a medianoche me levanto para alabarte por tus justos juicios. Y esta es una de las cosas que aprendemos de este salmo sobre la alabanza, es que la alabanza es primeramente un asunto personal del creyente con Dios. Si David se levanta a medianoche a alabar a Dios, como dice este salmo, él se levantaba a la medianoche para alabar a Dios, entonces no había nadie ahí con él, no había ningún público, no había coros, no había trompetas, no había levitas, no había nadie, solo él y Dios. La verdadera alabanza no se encuentra en las grandes salas de conciertos o en los grandes auditorios entre las multitudes, donde se prepara el ambiente para mover las emociones del público. La verdadera alabanza y la alabanza significativa es la que se da en lo secreto, como también lo afirmó Jesús en relación a la oración. Ora a tu Padre en lo secreto. Cuando el creyente está solo alabando de corazón a su Dios, con su oración o con sus cantos, es cuando la alabanza es más significativa y más valiosa tanto para el creyente y más apreciada por el Señor, como lo expresa aquel viejo himno de nuestros himnarios. A solas al huerto yo voy cuando duerme aún la floresta, y en quietud y paz con Jesús estoy, oyendo absorto allí su voz. Y en el coro dice este himno: y el encanto que hallo en él allí, con nadie tener podré. Así es que la alabanza es primeramente un asunto personal. A medianoche me levanto para alabarte, dice el salmista, por tus justos juicios. Otra enseñanza la encontramos en el verso 164. 7 veces al día te alabo a causa de tus justos juicios. Aquí podemos entender que la alabanza a Dios es apropiada en cualquier momento y en cualquier lugar, en todo momento y en todo lugar, en el corazón del creyente. Cuando la samaritana le preguntó a Jesús sobre el lugar correcto para adorar a Dios, Jesús le contestó que no era una cuestión de lugar correcto. Le dijo: la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Cuando nuestra vida está llena de la palabra, el resultado será el que encontramos en Colosenses 3:16, que dice: la palabra de Cristo more en abundancia entre vosotros,
enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Cuando la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros, el resultado es un corazón que canta con gracia al Señor, que le alaba al Señor con salmos, con himnos y cánticos espirituales. En el corazón, en cualquier momento y en cualquier lugar. 7 veces al día te alabo, dice el salmista. Quiere decir que en todo momento Él puede alabar a Dios a causa de las bendiciones de su palabra, dice, a causa de tus justos juicios. Así es que, hermanos, nuevamente es nuestro deseo que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, de manera que cantemos al Señor en nuestros corazones, con salmos y con himnos y con cánticos espirituales. Amén.